presento. Pues bueno, la doctora Lilia Elena Rodríguez Estrada es licenciada en Criminología por la Universidad de los Andes, Venezuela. Tiene especialidad en Gerencia y Administración de Policía por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, también en Venezuela. Es doctora en Educación por la Universidad Ezequiel Zamora de Venezuela. Es docente universitario en diversas escuelas a nivel nacional e internacional. Docente en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Venezuela. Autora de diversos artículos. Autora del libro Conociendo los Orígenes de la Criminología en su etapa precientífica. Es conferencista a nivel internacional. Cofundadora del canal de YouTube La Criminólogo. Y el tema que ella nos va a compartir es Criminología, Fundamentos y Principios Básicos. Adelante, Lilia, te doy la bienvenida y nuevamente el agradecimiento por haber aceptado el dar esta conferencia a mis alumnos de la maestría. Ahorita te asigno como coanfitrión para que puedas compartir lo que es pantalla. Listo, adelante. Sí, bueno, buenas, aquí en Venezuela es buenas tardes. Allá son las 11, todavía es buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Sí, bien, adelante. Sí. Bueno, gracias, Joel, por la invitación. El día de hoy, pues, me dice que estamos compartiendo con estudiantes de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Muy interesante que todo aquel que se quiera especializar en esta área de lo que es el derecho penal conozca de criminología. Vamos a empezar por allí, antes de compartir las diapositivas. Es necesario que el abogado penalista conozca principios de criminología, porque así puede abordar casos de manera más global, ¿sí? Incluso hay una parte de la criminología, que es la criminología clínica, que les invito a empaparse mucho más de ella, porque es la que va a ser de mayor utilidad para ustedes como abogados y en especial pues que les gusta el derecho penal. Hay algunos profesionales del derecho que simplemente no suelen tomar casos penales porque saben las implicaciones que esto trae, ¿no? Pero yo digo que con los conocimientos de criminología, el abogado puede ampliar mucho más su rango de acción y su visión de cómo atender esos casos, pues de cómo abordar cada caso penal que tome. Voy a compartir pantalla. Ok, si en algún momento no se me escucha, por favor me confirman, me avisan, yo cambio de red. Sí, está bien, gracias. Okay. Ajá. Bueno, rapidito, porque sé que ya deben estar un poco agotados allí de tanto escuchar a los conferencistas. Vamos a hacer un repaso, un recuento que les sirva como de resumen o de... No te preocupes por el tiempo, está destinado a 1 hora, entonces, adelante. Sí. Para escucharte. Ok. Quiero que sirva como de resumen o para englobar algunos conceptos básicos que después de salir de una clase de criminología, cualquier persona debe manejar. Me explico. A veces yo doy una materia aquí en Venezuela, en la universidad donde trabajo, que se llama Criminología y Criminalística para estudiantes de Derecho. Entonces, hay una clase, que por cierto es la primera, que les digo, si ustedes terminan el año académico
si no recuerdan lo que les enseñé en esta primera clase, yo me doy por fracasada, fracasé como profesora. Porque aunque sean estos conceptos básicos que son la primera clase de esa materia, deben quedar muy claros para alguien que haya visto una clase de criminología. Así sea que en la maestría, vamos a suponer, van a ver solamente esta materia de criminología, son estos los conceptos que deben manejar al finalizar este periodo académico. Entonces, ya bueno, me presentó, me llamo Lilia Rodríguez, por acá. Vamos a ver una diferencia entre lo que es y lo que no es criminología, porque me llama mucho la atención que las series de televisión, las redes sociales, todo el movimiento de telecomunicaciones ha ocasionado que se tergiverse el verdadero concepto de lo que es la criminología, confundiéndola con criminalística. La criminalística la vamos a entender como una disciplina que aplica métodos científicos para estudiar la escena del crimen, reconstruir los hechos que se suscitaron en un determinado delito. Y esto es muy diferente a lo que es criminología, como una ciencia, ya bien decía el colega, que se abastece, que se nutre con diversas ciencias, especialidades, etcétera, para generar un estudio de lo que es el crimen, pero no solamente el crimen, también lo que es el criminal, lo que es la víctima, cómo prevenirla, cómo intervenir, o sea, es todo un mundo mucho más, diría yo, amplio, que simplemente el actuar post ocurrencia del delito, ¿sí? Pero lo que ofrecen las universidades y lo que más como que me molesta a mí como criminólogo, es que sean mismas universidades que ofrezcan la carrera de criminología, pero con imágenes en sus promociones, así como las que están viendo en este momento. Todas relacionadas con criminalística, ¿no? Entonces, siempre que yo digo, bueno, soy criminólogo, y una vez las personas preguntan, pero ustedes saben de ADN, ustedes saben de luminol, no sé, los testigos métricos, los testigos de letras y esas cosas. Entonces, yo no, aquí en Venezuela se da simplemente como criminología y la criminalística se estudia en otra universidad aparte como criminalística, no se mezcla. Sin embargo, como dice el amigo Wael en uno de sus artículos, tal vez por captar mayor audiencia, ¿no? Mayor cantidad de estudiantes, los pensum se están diseñando allá en México, sobre todo donde más lo he visto, mezclando la licenciatura en criminología y criminalística. Salen licenciados en ambas áreas cuando no es lo mismo, y yo diría que le quita tiempo a los estudiantes de aprender o de profundizar en los conocimientos que debería tener como criminólogo, ¿no? Yo creo que el criminólogo debería profundizar muchísimo más en lo que son el diseño de políticas públicas, atención a las víctimas, todos estos temas que son bastante amplios, pero entonces por meter los dos tipos de ciencias o de conocimientos, estamos quitando espacio dentro del pensum académico a lo que es la criminología. No sé si me voy a entender con la reflexión, ¿no? Voy a poner esto por acá un poco. Ajá. Aquí quiero que vean las formas como se ha denominado históricamente la criminología y vamos a analizar el por qué es importante
saberlo o conocerlo, ¿no? Resulta que la criminología nace como parte de lo que era la antropología, o el estudio de medidas, rasgos fisionómicos, medidas de cráneo, el famoso Lombroso, ¿no? Que siempre nombramos como padre de la criminología. Posteriormente llega y entra la biología, y también dice, no, hay algo en la evolución del hombre, del ser humano, hay un eslabón perdido, que es el que origina la existencia de un delincuente, de un hombre delincuente. Posteriormente llega la psicología y dice, no, no es en el cráneo, ni en sus medidas, ni es en la evolución del ADN del hombre, no. Es en la mente. Ahí en la mente hay algo que lo vuelve delincuente y que está fallando. Después llegan otros estudiosos y dicen, no, ya va, no es en el cráneo, ni es en la sangre, ni es en la mente, sino que es en la interacción social. Y como decía el colega anteriormente, el problema es que cada una de estas ciencias se sesga a decir, yo soy el que tiene la razón. Hasta que ya transcurrido muchísimo tiempo, yo diría que a nivel actual es que hemos entendido que no es ni una, ni otra, ni otra, ni otra sola, sino que cada una tiene un gran aporte que hacer para el estudio del hombre delincuente, ¿no? O sea, voy a entender que no solamente la antropología es valiosa, que la biología es valiosa o que la psicología es valiosa, sino que todas me pueden aportar alguna idea que sea útil para mi estudio como tal de la criminología. Ya logré verme aquí, estaba un poquito incómoda porque no me veía, es que el Zoom ahora tiene una nueva configuración. Quiero que me hagan preguntas cuando sientan la necesidad, sin pena ni nada. Ay, profe, pero ¿por qué eso es así? No importa. Pregunten, que yo estoy acostumbrada a dar clases a nivel de pregrado, y aunque ustedes estén en maestría, pueden todavía estar haciendo todas las preguntas que gusten hacer. Además que esta clase es muy bonita porque es todo lo básico, lo elemental que deben saber de criminología, como les dije hace rato. Ajá. A través del tiempo, entonces, les decía, se han utilizado las explicaciones de diversas ciencias para explicar qué. Profe, ¿qué es lo que va a explicar entonces cada una de estas ciencias? Bueno, lo que va a explicar es 4 elementos básicos: el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Vamos a ir viendo por acá. Ok. El delito. Ustedes como abogados saben perfectamente ese concepto, ya que es toda acción jurídica. Aquí en Venezuela tenemos unos conceptos, bueno, cada país tiene su teórico, el libro que más usan para definir esos conceptos básicos, ¿no? Pero acá es lo que más se repite, es una acción tipificada jurídicamente como pasible de sanción penal. Esa es la que más recuerdo de lo que usan los muchachos de la universidad. Entonces, ese delito va a ser estudiado por la criminología. ¿Cuál va a ser la diferencia con el derecho en este primer puntito que es el delito? Bueno, que la criminología no solamente va a estudiar el delito como tal, sino también las desviaciones, las actividades o acciones que se desvían de lo que es moralmente aceptable en un pueblo determinado. Recordemos que la moral y las buenas costumbres no son establecidas o entendidas de igual manera en todos los países del mundo. Por ejemplo, hay países donde la poligamia, el matrimonio con muchas mujeres, con varias mujeres es permitido. En nuestros países latinos, en su mayoría, el hombre tiene permiso de casarse con una sola mujer.
que por tradición machista que por allí puedan tener otras, bueno, ya eso es pasible de sanción, pero moral es diferente, ¿ven? Entonces, todo eso lo debe conocer un criminólogo. ¿Cuáles son desviaciones? ¿Cuáles son delitos? ¿Cuáles son desviaciones en base a una cultura y cuáles son desviaciones en otra cultura? Entonces, saber esas diferencias es parte de la grandeza de conocer la criminología. O sea, parte de ser criminólogo es entender esa diferencia que hay cultural, legal, etcétera. Por eso es que yo diría que el criminólogo debe ser un profesional muy integral. Por ejemplo, en mi caso, doy clases acá en Venezuela, pero también doy clases en México. Entonces, con cada grupo de alumnos, de estudiantes, me toca adaptarme a las realidades. Ya lo decía Guael, la gran cantidad de homicidios que hay diarios en México. Eso tampoco se compara ese nivel con el de Venezuela, aunque los medios de comunicación social puedan decir que sí, que estamos igual, o que incluso acá en Venezuela estamos peor, hay cosas que van a favorecer el delito en un país más que no. Por ejemplo, la ubicación geográfica de México, ahí al estar al ladito de Estados Unidos, pues le ocasiona como que ser víctima de una gran cantidad de llegada de inmigrantes, de tráfico de drogas, hacer el puente allí que une todo lo que es Sudamérica con Norteamérica. Entonces, creo que fue, no recuerdo qué pensador americano fue el que dijo, pobrecito México, acerca de Estados Unidos, y bueno, ese refrán. Entonces, todo eso me tocó aprenderlo para poder comunicarme con mis estudiantes de allá del Yuri, de México. Eso es parte de ser criminólogo. Porque lo que quiero es que quede bien claro esa labor del criminólogo. Más allá de las grandes teorías, de aprenderse como de memoria algunos conceptos y eso, la esencia de ser criminólogo es entender la realidad social para la cual se esté trabajando, para la cual se esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, eso en el caso del delito, saber que hay países donde, por ejemplo, hay, no sé ahorita la palabra, bandas criminales, como los maras, como los colectivos de Brasil, en las favelas y todo este tipo de grupos delincuenciales es diferente en cada país. Por ejemplo, hay países que no los van a tener tan marcados, tan grandes, tan organizados, ¿sí? Hay otros países como Colombia que, por ejemplo, se caracterizan es por el narcotráfico, por enviar droga, otros que son caracterizados mayormente como consumidores en su mayoría. Entonces, todo esto es parte de conocer y entender el delito de forma general. El segundo punto que configura aquí como objeto de estudio de esta hermosa ciencia, que llamamos criminología, es el delincuente. El delincuente, les coloqué un concepto aquí de Cabanela, que dice, el delincuente es el sujeto que ha cometido un delito. Oh, qué complejo. No, allí es súper sencillo, pero en realidad quiero que vean, donde dice, en sus inicios la criminología solo estuvo centrada en la figura del hombre delincuente. Todas las ciencias intentaban explicar el por qué él cometía delitos. Entonces, unas como la antropología, vamos a suponer, o la tecnología, lo midieron. Unos lo midieron, otros estudiaron sus antecedentes biológicos, su herencia, su ADN, todos enfocados hacia esta figura del hombre delincuente. Y sin embargo, yo creo que hasta el día de hoy hay una falla, así como decía el colega anterior,
que él todavía estaba buscando la orientación de la criminología por la que se va a ir, que no es ni positivista ni crítica, así igual soy yo y así debería estar cualquier criminólogo que tenga una mente abierta, una mente adaptada a los cambios de la sociedad. ¿Sí? Porque no se trata de que yo venga acá y les repita lo mismo que escribió, no sé, Lombroso en 1800 o por allá en 1900 Ferri. No, se trata de que yo les muestre una pequeña puerta, una pequeña ventana, aunque sea, para que ustedes vean que hay algo que está fallando allí. Les voy a explicar. Ese hombre que está allí ha sido estudiado como una máquina, como un ser autómata, que si la mamá lo abandonó, entonces va a ser delincuente. Que si tuvo falta de apego, va a ser delincuente. Ahorita hay hasta una teoría nueva de reciente data que dice que si tuvo un embarazo no deseado, entonces en 20 años esa persona va a ser delincuente. O sea, y yo digo, estamos estudiando el hombre como un elemento causalista, es decir, un suceso A va a causar un suceso B por correspondencia directa. Es decir, algo que le faltó va a generar que sea un delincuente. Y yo digo, no, pero es que hay algo tan profundo y tan extraño en la mente de esa persona que no permite creer en teorías así que sean tan rígidas, porque ahí es donde viene la pregunta de muchos alumnos, ¿no? Y ahí es donde yo me empecé a cuestionar esas teorías, porque alguien o dos personas, imagínense, con la misma historia de vida, con el mismo abandono de la madre o creciendo en el mismo barrio con pobreza, ¿por qué una llega a ser, por ejemplo, un futbolista famoso y por qué el otro cae en delincuencia y es asesinado a los 12, 13 años? Entonces ahí es donde yo digo, esos son es parte de los misterios de esa mente del ser humano. ¿Por qué una persona de buen proceder es capaz de asesinar a alguien en medio de una crisis o pelea por motivos pasionales, de celos? O sea, la mente humana es tan compleja que no debería estudiarse de forma tan dura, ¿no? Un enfoque como el de las matemáticas. Imagínense ustedes que 1 más 1 es 2 aquí en la China y a cualquier hora del día que tú lo calcules. Pero las emociones y la mente del ser humano no es igual, ni siquiera yo creo que de un día para otro. Y diría mi esposo, y la mente de las mujeres no es igual ni siquiera de una hora para otra. Ya a la hora ya cambiaron de opinión. Entonces, es parte del análisis que quiero que vean, que es una de las debilidades de la criminología hasta la fecha, el creer que el hombre es un ser autónomo. Vamos por acá. El siguiente, ajá. ¿Y del hombre son iguales? Ajá. Digo que es no. muy interesante. Ajá, no son iguales. De hecho, la configuración de los hemisferios en la mujer trabaja más la mitad de uno de los hemisferios, que es la creatividad, la lectura. Por eso es que somos más tendientes a la ternura, al cariño de los hijos, etc. Y la mente del hombre es más aplicada a la lógica, a las ciencias duras, o por eso es que vemos que hay más estudiantes de ingeniería, hombres, y de matemática, y de física, y de química, que las mujeres. Eso viene determinado por nuestros cerebros. Nuestros cerebros tienen esa diferencia. De hecho, con los grupos, a mí me invitan mucho a dar conferencias de violencia de género, ¿no? Y entonces le he cambiado porque ya son muchos años dándola, pero entonces vi
que la idea no era enseñar que el hombre es malo y que la mujer es buena, no. La idea es enseñar que ambos, justamente como tú dices, somos diferentes. Tenemos diferentes formas de hablar, diferentes formas de comunicarnos, de expresar las necesidades, y por eso es que tenemos que estudiar un poquito sobre lo que es inteligencia emocional. Hasta de eso debe saber un buen criminólogo. ¿Por qué? Porque a la hora de atender a una víctima, entrevistarla o entrevistar a un delincuente, a un privado de libertad, hay distintas formas de llamarlo, que suene tan estigmatizante, pero para este caso vamos a llamarlo así. Debo conocer algunas características de ese cerebro humano. Yo diría que entonces la explicación a esas diferencias del que decide ser delincuente y el que decide no serlo, va a estar más que en su cuerpo, más que en sus medidas de su cráneo, más que incluso en la misma sociedad donde se desempeña, va a estar en una decisión interior. ¿Sí? Y yo diría que todavía para la criminología la tenemos como en una camisa de fuerza de los científicos duros, de esos científicos que dicen que cuando llega alguien a postular algo nuevo, dicen, no, eso no puede ser así porque fulanito en 1900 dijo que tal y tal. Entonces, el nuevo, el que está surgiendo con una nueva idea, le da miedo, deja de opinar y deja que los nuevos, que los relevos, que los nuevos estudiantes de criminología sigan repitiendo lo mismo que se ha venido repitiendo por siglos, ¿no? por tiempo. Entonces, eso es parte de lo que le ha hecho daño a nuestra criminología, a nuestra ciencia, porque yo creo que ya deberíamos estar en un nivel mucho más avanzado de entender esa mente de esa persona. Incluso llegando a niveles mucho más avanzados, diría yo, que habría que reconocer que además de mente y de cuerpo, el ser humano tiene un espíritu, y que aunque la ciencia pues no lo vea, no lo pueda medir, no lo palpe, hay elementos que te pueden demostrar que sí hay algo más allá de la mente. Yo tengo un libro muy bonito de psicología que se llama Más allá de la mente y la conducta, y se trata de eso, es un psicólogo que dice ¿qué hay en la mente de ese obrero que se levanta en las mañanas a trabajar a pesar de que esté lloviendo o un sol demasiado fuerte? ¿Qué hay en esa motivación? Bueno, en mirar a sus pequeños y a su esposa que esperan por él para que le traiga el alimento. Entonces, ese ánimo, esa alegría que va con esa persona, ese obrero en la mañana a salir a trabajar, eso no viene de su cuerpo, esa energía, esa fuerza. Muchas veces ni la mente, porque la mente le dice a uno quédate durmiendo. Eso viene de algo que se llama espíritu. Pero bueno, esos son temas para otro día. Son muy bonitos también de conocer. La víctima, vamos con la víctima. Aquí le coloqué una pequeña definición, al final les comparto las diapositivas. Dice, es la persona que sufre violencia injusta en sí o en sus derechos, directa o indirectamente. La víctima es aquel que sufre un mal, personas, bienes o sus derechos. Es el sujeto pasivo del delito. Allí hay como 3 tipos de conceptos que al final hablan de lo mismo, que es la víctima. Esa víctima va a ser olvidada por muchos años dentro de lo que es el estudio criminológico. Sin embargo, de un tiempo para acá, dice acá, de los años 70 en adelante, se comienza a contemplar, incluso tan importante, que surge el concepto de victimología, como parte de un estudio dentro de la criminología. Algunos la califican como una disciplina de la criminología, otros ya dicen que es una ciencia,
yo diría que es una disciplina, es una rama que puede estar dentro de la criminología por lo nueva que es, ¿no? Todavía estamos configurando nuestra criminología, todavía no, es como imaginen una niña de 12 años que vaya a dar a luz, no es lo ideal. Entonces, la mujer debe estar con una edad consolidada, con clase social, trabajo, etc. Bueno, esa es nuestra criminología. Todavía no considero que esté capacidad de parir otra ciencia. Sin embargo, bueno, les coloqué allí que algunos dicen que es una ciencia. El primero de los libros que se surgió, donde se tomaba en cuenta la víctima, se llama El criminal y su víctima, y fue escrito en 1948. Y hay unas clasificaciones dentro de lo que es la victimología, para decir que hay víctimas no participantes, víctimas inocentes, víctimas occidentales. Hay distintos tipos de víctimas que, bueno, hoy no vienen al caso profundizar en ellas, pero quería que supieran pues eso, que no siempre va a ser la víctima, tampoco la inocente. Hay víctimas provocadoras, hay víctimas participantes. Por ejemplo, con el boom ahorita de lo que es la violencia de género, el feminismo y todas estas cosas, también han surgido un nuevo delito que es el hecho de fingir haber sido víctima de de la pareja, de algún caballero. Por ejemplo, les comento cómo es acá en Venezuela, porque la ley acá en Venezuela al hombre no le permite prácticamente ni su derecho a la defensa. O sea, así a ese nivel se le ha dado acá en estos casos de violencia de género. Entonces, han llegado mujeres que ellas mismas se han golpeado o le han pedido a alguien que les dé un golpe. Y lloran y pasan la prueba del psiquiatra forense y todo, con tal de que el hombre vaya preso. Y en varios casos se han comprobado, pero después de cierto tiempo, todo fue planeado por la mujer para vengarse por alguna infidelidad, por X, Y cosas que le había hecho la pareja. Pero en sí, golpes de esa persona no había recibido, o incluso la violencia psicológica no se había presentado, etc. Entonces, allí son víctimas falsas, si se quiere, no están siendo sinceras con el sistema de justicia penal. Todo este entremada de casos es porque todo criminólogo o cualquier persona que maneje estos temas del derecho penal debe conocer que no todo es tan sencillo como pareciera, ¿no? Dentro de todo el mundo delictivo van a haber delincuentes inocentes y víctimas culpables, así para que incluemos esa idea. Y puede haber de todo, ¿no? Y el cuarto objeto de estudio de la criminología, tenemos allí el control social del comportamiento desviado, es el estudio de los mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos, consiguiendo que estos acaten sus normas de carácter penal. Tenemos control social, se refiere al conjunto de reglas, normas y valores y costumbres que permiten la coexistencia en los diferentes grupos de una sociedad. Vámonos a un poquito a recordar lo que fue el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Él decía que para que la sociedad pueda convivir en paz, hay unas normas o unas reglas que todos los ciudadanos nos comprometemos libremente y sin coacción, se pudiera decir en un primer momento, a cumplir. Por ejemplo, el hecho de respetar las luces del semáforo, eso es parte de algo que se pudiera denominar conciencia ciudadana. Yo lo hago
porque sé que si yo lo respeto y tú lo respetas y todos lo respetamos, vamos a poder transitar libremente sin accidentes viales, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Pero así como está esa norma de las luces del semáforo, hay muchas otras normas en la sociedad que yo debo respetar para lograr vivir en paz y en armonía. Eso es ese control social. Resulta que a medida que las sociedades van estructurándose, recordemos que todo estudio, los sociólogos siempre dicen que el hombre vivía en las cavernas, ¿no? De las cavernas fue saliendo y conformó familias, y luego esas familias se conformaron una especie de tribus más grandes. Después ya se conformó un pequeño pueblo. Ese pueblo después se conformó hubo regulaciones jurídicas y se conformó el municipio, en estado, en país, y así fuimos como estructurando la sociedad. Entonces, a medida que esa sociedad fue creciendo, necesitó establecer diferencias en ese tipo de control para convivir. Entonces, surgió un control que es formal y un control que es informal. Ese control formal va a estar representado por todos ustedes, los que representan el derecho, los abogados, el poder legislativo, el poder judicial, etc. Entonces, ese poder que emana de las leyes debe ser respetado por coacción, por todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el caos no impere, para que el orden reine en la ciudad, por decirlo así. Posterior a esto, a la creación de leyes, se debe hacer o se deben contar con organismos o cuerpos de seguridad que hagan cumplir de manera efectiva estas leyes. Entonces, el gobierno de turno, vamos a decirlo así, organiza lo que son las fuerzas policiales, fuerzas militares, para hacer cumplir esas leyes. Y diseña unas políticas públicas para regular, para decir, bueno, este año tenemos una mayor incautación de armas de fuego y gracias a eso se ha disminuido el índice de homicidios, o sea, todo ese seguimiento que debe hacer el gobierno se realiza gracias al diseño de políticas públicas, que es otro de los trabajos que realiza el criminólogo. Y está el control social informal, por otro lado, que es el control que se realiza a través de la religión, la familia, la escuela, los medios de comunicación. Es más basado más en la moral, en las buenas costumbres, que en las leyes. Es más basado, si se quiere, diría mi niña, en el temor. Hay un temor al respeto, como lo quieran ver, a las normas que tenemos en familia y a las normas que ponen en la escuela y a las normas que coloca el pastor o el sacerdote en la iglesia. Eso es el control social informal. No se realiza a través de leyes, pero se realiza a través de la convicción, el respeto a la moral, a las buenas costumbres y a los valores. Ahí, dentro de lo que es el control social informal, se nos ha metido últimamente un elemento que yo creo que es el que está haciendo más desastres en nuestra sociedad actual, como lo son los medios de comunicación, porque actualmente pues no solamente es medio de comunicación la televisión, sino que tenemos redes sociales, internet, comunicación express, por donde tú quieras, y estos medios de comunicación están enseñando una serie de antivalores o de distorsión en lo que son la moral y las buenas costumbres, y esto es lo que se ha empezado a repetir a través de las conductas de nuestros jóvenes. Entonces, ese control social informal, pudiéramos decir que se ha visto muy debilitado porque tal vez ya
debido a múltiples factores. Los muchachos de la universidad me dicen, profe, pero es que la misma vida, como es tan acelerada, te obliga a trabajar incluso, vamos a poner un ejemplo, hasta los domingos. Y los domingos era el día en que la familia se tomaba toda la mañana para ponerse su ropa, su mejor ropita, ir a la iglesia, compartir un almuerzo en la calle, en un restaurante, después de la iglesia. Era la tradición de los hogares latinos. Ahora ya el ajetreo y la necesidad de tener más dinero para subir, se entiende, pues, los gastos y todos los servicios y todo lo que hay que pagar, ha alejado a la gente de la religión, también del compartir simplemente familiar, de ir un domingo a un parque. ¿Y quién ha asumido ese control social informal? Bueno, lo ha asumido las redes sociales, lo ha asumido TikTok, Instagram, lo han asumido esos bailes modernos, que los niños creen que eso está bien y resulta que tiene movimientos sexuales expresos. O sea, todo ha sido como que las cuatro paticas de esa mesa, que mantenían esa mesa recta, que era la familia, la escuela, la religión, se han visto debilitadas y tomó el control de esa mesa las redes sociales. Y allí es donde digo yo que debería más preocuparse ese criminólogo o ese estudiante de criminología que quiera profundizar en el por qué tenemos tantos delitos. Adelante usted. ¿Me escuchan? Sí. Creo que en ese punto tiene muchísima razón. Por ejemplo, los niños ahora están siendo, la paternidad está siendo como más joven en ese punto. Entonces los niños están creciendo de otra forma. Por ejemplo, a nuestros padres, su forma de haberlos educado pues era más estricta y entre comillas un poco más machista. Ahorita como que la juventud, por decirlo de esta manera, los millennials o los centennials, es como la forma más fácil de educarlos, como no ser tan estrictos y el que un niño baile y que haya ciertos movimientos que están siendo sexualizados ya es como que causa risa en lugar de corregir, ¿no? Entonces, desde ese punto, los niños van creciendo con ideas y pues de ahí se va evolucionando a que puede ser correcto. Digo, no nos vamos a espantar de algo que a lo mejor ya vimos, pero igual cuando ellos lleguen a formar una familia, van a educar de la misma manera a sus hijos. Entonces, va a seguir ese patrón. Siento yo, esa es mi opinión. Sí, sí, exactamente. De hecho, yo di a luz hace, no tengo ni 20 días de haber dado a luz, y en los controles médicos, les comento esto para que vean lo que yo vi con mis ojos de criminólogo. Yo veía que las niñas, porque eran niñas las que estaban allá en control, el día que yo iba, pues habían las otras pacientes, me refiero, eran niñas de 15, 16, 17 años, lo mucho, y algunas ya llevaban sus bebés a control, o sea, es un hospital donde se llevan los bebés a control y también están en control las que están esperando bebés. Y yo veía que la forma de ellas entretenerlo era ir darles el celular a los chiquitos, o que les parecía gracioso el hecho de tener una barrigota ahí. Y yo decía, wow, y cada vez estamos normalizando más el hecho de tener hijos cada vez más jóvenes, ¿no? Yo le pregunté a una de las doctoras ahí, le dije, uy, doctora, o sea, hay muchachas bastante jóvenes aquí, ¿no? Entonces, pero, o sea, sí, yo impactada. Entonces ella me dice, no, no ha visto nada, hay unas de 12, de 13, o sea, de 12, 13 años que ya están reproduciéndose, pues. Y eso, al final, ¿qué sucede?
se va normalizando, así como pasa con la violencia, que de repente en un sector, en un barrio determinado la vamos normalizando, de tanto verlo, ya es como normal, ya es como decir, no, ya a los 13 se te va tu hija, algo así, ya sabemos que, que eso va a continuar ocurriendo, y la idea es que eso no debe continuar ocurriendo. Tal vez, como tú dices anteriormente, con la madurez que aplicaban los padres a la crianza, que habían cosas malas, sí habían cosas malas. Por ejemplo, la crianza era con golpes, vamos a suponer que es lo que más se critica desde las generaciones anteriores. Pero ahora entonces la crianza se la dejamos a las redes sociales y eso solamente trae pues, desviaciones horrorosas. Cada vez vemos, también no sé si ustedes han visto noticias de los jóvenes adictos a videojuegos, cuando su padre o su madre les han quitado el celular, han sido capaces hasta de asesinar a sus padres. Aquí en Venezuela han ocurrido muchos casos de eso, y yo suelo seguir varias páginas de sucesos, de noticias, y veo como en otros países también está ocurriendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que le están dando más valor incluso a un celular y a un videojuego que a la vida de sus propios padres. Todo esto, jóvenes, forma parte de ese control social informal. Ese control que tenía el ser humano, o que tiene, vamos a hablar con Fede, que todavía lo poseemos en líneas generales, que viene dado no por las leyes, sino por nuestras creencias. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que me gusta? No sé si han visto dos cantantes famosos de reggaetón y eso que últimamente se retiraron de ese mundo, y entonces han recibido muchas críticas y o sea, que está mal que eso que hicieron. Entonces yo digo, bueno, pero la gente ve mal lo bueno y a lo bueno le llama malo. Yo creo que ya lo había predicho la Biblia en algún lugar, ¿no? Entonces, para resumirles, estas diferencias entre lo que es lo formal y lo informal, en el control social, tenemos dentro del control social formal, que se encuentra plasmado en la ley, que trae consigo una sanción en caso de incumplimiento. Y dentro del control social informal, o también llamado difuso, tenemos que no se encuentra plasmado en la ley, pero se encuentra dentro de la familia, de la escuela, de la religión y de las normas morales de la sociedad. Trae consigo una sanción, pero no es una sanción legal, sino es la sanción que le ponga a la familia, a la religión, a la escuela o a la sociedad. En la escuela, por lo general, me traes tu representante o estás prohibido de entrar a clase el resto del día. O sea, es muy poco lo que la escuela puede hacer, porque incluso también allí hay un tema muy interesante de análisis. Cada vez le quitamos más poder a la escuela y al maestro, ¿no? No es que estoy diciendo que era chévere cuando el maestro podía darle de nalgadas o de palmadas al estudiante, ¿no? Obviamente que no, pero la autoridad del docente, de básica me refiero, sobre los niños, sobre la capacidad de decirle, no, repite la tarea, y entonces vuelve a escribir, algo así, vamos a volver a hacer esa plana. Entonces, Ya no se escucha, por favor. Creo que se le fue internet, ¿no? Se salió, creo. Sí, ya no se escucha y ya se salió. Bueno, la sacó. A mí también me sacó. Déjenme contar. Hubo un bajón así de les comentaba, ese control que puede realizar la escuela se ha visto muy afectado
últimamente también por ciertas reformas educativas. Por ejemplo, les comento acá en el caso de Venezuela, incluso hay una ordenanza que dice que el alumno no debe ser reprobado, o sea, sujeto. Entonces, se tergiversa el enfoque de que debe darse la mayor cantidad de oportunidades para aprobar un examen, para aprobar un año escolar, pero una cosa es esa y otra cosa es decir que no puede ser reprobado, porque entonces los jóvenes se agarran de allí para no entrar a clase, aparecer el último día del año, etcétera, y ahí decir, no, me tienen que pasar a juro. Entonces, todos estos elementos forman parte de ese control social informal de la criminología. Ok. Entonces aquí tenemos, les traje más o menos para mencionar esto y ya estoy cerrando, tenemos ciencias fundamentales para la criminología. Tenemos unas ciencias fundamentales y unas auxiliares, o así lo he visto yo en el ejercicio práctico. Pues. Tenemos el derecho penal, que es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos y las penas imponibles a los delincuentes, que allí ustedes son más expertos en eso que yo. Tenemos la sociología, que estudia el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad. Yo siempre digo que si los sociólogos y los criminólogos lográramos hacer un enlace perfecto en algunos estudios, pudiera ser de mayor avance todo lo que se lograría. Pero en realidad sí, es tal cual como les comentaba mi colega, el colega que habló anterior, cada uno por su lado asume un papel de que yo soy el que sé, que yo soy el que tengo el método ideal. Y entonces, mientras haya ese egoísmo dentro del análisis delictivo, pues es bien difícil lograr concretar una propuesta. Está la psicología, que trata de averiguar o de conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo no lo atemoriza. Hay una teoría muy interesante que habla del refuerzo versus castigo. Entonces, bueno, si es más grande lo que voy a obtener con el robo y es menor la posibilidad de que me detengan, entonces yo cometo el robo. Todo eso son parte de los estudios de la psicología. La estadística, que se ha olvidado, o tal vez, como no a todo el mundo le gusta, o no todo el mundo la entiende, entonces la hemos dejado un poco de lado, pero es importantísima para un criminólogo conocerla y manejarla. Estudia todo lo que son los aspectos numéricos del delito. No es un medio para interpretar la realidad de la biología, no se hace. Se escucha muy cortado, no sé si es yo o es su conexión. Ya no se escucha. Se escucha cortado. Bueno, ya no se escucha. Déjenle de contacto. Ok, les comentaba que hay unas ciencias, lo van a ver las por acá, que se pueden decir que son auxiliares de la criminología. No porque sin ellas la criminología esté incompleta, no, sino que todas en conjunto se realizan el trabajo del abordaje al delito. Tenemos la medicina forense, que es con la que algunas de las imágenes que ofrecen sobre criminología en realidad son de medicina forense, son todas aquellas autopsias, experticias psiquiátricas, psicológicas realizadas por un médico forense. En nuestro caso aquí en Venezuela la realiza un
un órgano que se llama CENAMEC, el Servicio de Medicina Forense. Es diferente eso a criminología, sin embargo, son auxiliares. Está la criminalística, que es el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica del hecho, que también son como conectas, más cada una tiene su rango de acción. Eso es lo que quiero que quede bien claro. La economía, algunos me dirán, profe, ¿qué tiene que ver la economía con la criminología? Bueno, resulta que cada vez los delitos se tecnifican, ¿no? Se vuelven mucho más avanzados, ya ahora son delitos de lavado de capitales, incluso delitos informáticos, hackeo de cuentas bancarias, etcétera. Y para esto, para entender cómo se mueve el dinero en nuestras sociedades, tenemos que tener algunos principios o conocer sobre economía. Incluso los que les guste el área de lo que es el tráfico de drogas deben saber de economía, porque para los criminólogos sabemos que muchas, o vamos a decir en porcentaje, como les gusta a algunos colegas, un 50%, por no decir 60%, de la economía mundial se mueve gracias a actividades delictivas. Entonces, esas son áreas específicas de la criminología que sería muy interesante conocer, ¿no? La antropología, porque habla de lo que son las medidas, la antropometría, etcétera, y sirve de ciencia auxiliar de la criminología. Y la psiquiatría forense, que sería todo lo que son ya las psicopatías. Para ese elemento tenemos, para ese tipo de desviaciones es que tenemos especialmente la psiquiatría forense. Para ese que la vamos a utilizar principalmente, o para ese es que más se utiliza, por decirlo así. Y para ir finalizando, tenemos acá, ¿dónde trabaja un criminólogo? Entonces tenemos los centros penitenciarios con lo que es criminología clínica, el estudio de la historia del delincuente, el cómo llegó hasta ese día, qué lo llevó, cómo poderlo reinsertar, cómo hacer para que esa persona no vuelva a reincidir, cómo hacer para integrarlo a la sociedad, etc. Ese es el tema centros penitenciarios. Esa es más o menos la labor que realiza allí el criminólogo. Tenemos lo que son el área de victimología, se trabaja en lo que son las oficinas de atención a la víctima, atención primaria, realización de informes, de encuestas, trabajos de campo, etc. Esa victimología cada vez avanza más. Por ejemplo, ahora hay unas regulaciones que establecen que cada sede del Ministerio Público o de los cuerpos de policía debe tener su oficina de atención a la víctima, su unidad de atención a la víctima. Acá incluso lo colocaron como una norma para prácticamente todos los organismos del Estado. O sea, le cambiaron la visión a lo que era la oficina de atención al público, que es como la recepción allí, y la ampliaron un poco más y es oficina de atención al público y a la víctima. Entonces allí, en cada uno de esos espacios puede trabajar alguien que trabaje la criminología. También tenemos el área de seguridad privada, o seguridad también corporativa, llamada así, y la criminología está avanzando hacia esa área, yo digo, a través de la tecnología, de la creación de cámaras, de drones, de mayor despliegue tecnológico que sirven para dar seguridad privada, tanto a empresas como a personalidades, ¿no? Esa parte es bien interesante de trabajar. Tenemos lo que es el ámbito policial, que sería mi área de especialidad, que es el asesoramiento en las tareas policiales. Por ejemplo, el diseño de planes de seguridad, de patrullaje, todo eso son tareas policiales en las que puede aportar mucho un criminólogo, porque no solamente lo va a ver con los ojos del patrullero, sino que lo va a ver con los ojos también de la ciencia y del plano y de por dónde se distribuyen, se deben distribuir las patrullas, los recorridos, etc. Está el tema, que es muy interesante, de trabajar lo que es las migraciones.
los movimientos migratorios que tanto afectan incluso mucho más a Centroamérica que a estos países por acá abajo. Sin embargo, ahorita, gracias a, o debido, mejor dicho, a la crisis económica de Venezuela, pues estamos compartidos por muchos países de Latinoamérica y eso ha permitido que se empiece a visibilizar el tema del estudio de las migraciones como un tema criminológico. Por ejemplo, el despliegue o el trabajo que hace la ONU o las oficinas del refugiado que pertenecen a la ONU a nivel mundial. Es un centro o una institución donde sería ideal contar con muchos criminólogos para poder que se realicen estudios sobre este tema. Y las instituciones de menores, que son centros de privación de menores de edad o de niños, niñas y adolescentes, como se le dice hoy, para evaluar todo lo que es el abandono, el maltrato infantil, incluso cuando han cometido delitos, pues la reinserción de estos en la sociedad. Entonces son estas más o menos a grandes rasgos los lugares donde puede ejercer el criminólogo, ¿no? Aparte de otros lugares un poco menos esperados, por ejemplo, no sé, un tribunal, asesor o consejero de algún juez, etcétera, que también hay colegas por allí. Y está el área muy importante, que es el área académica, que es como docente. Pero ¿por qué no la coloqué aquí solamente aquí como academia? Bueno, porque yo considero que para ser un buen docente, primero el criminólogo debió haber pasado por uno de estos lugares, que en realidad es el sitio duro, es el sitio donde debió haber aprendido primero qué es la criminología de calle, para después sentarse y explicarle a sus alumnos de qué se trata eso de ser criminólogo, ¿no? Es mi opinión muy personal. Por ejemplo, yo trabajé 12 años en el ambiente policial y ahorita apenas tengo 3 años dedicada exclusivamente al área académica, pero ya después de haber pasado bastante tiempo aprendiendo y desempeñándome en el área policial. Entonces, Wael, no sé si abres derecho a preguntas, quisiera que pregunten lo que quieran, cualquier duda. La idea, como les decía, era de darles algunos tips básicos de cómo veo yo lo que es la criminología y cómo la estamos pues, ejerciendo o aplicando actualmente. Muchas gracias, estimada Lilia. Un placer haberte escuchado. Y bueno, preguntar a los alumnos, Catherine, Emanuel, Fernanda, ¿hubo algún comentario, pregunta, duda? Yo tengo una pregunta en el tema de seguridad de su país, profesora. A lo mejor es un poco en relación a lo que notaba ahorita con, pues, lo que se escuchaba. Es una inquietud que tengo porque veo en YouTube muchos videos y, y sobre el contexto de lo que pasa en Venezuela, pues sí, me ha dejado impactado, ¿no? En cómo es el tema de seguridad. Escuchaba mucho que se escucha una sirena, no sé si mis compañeros lograron captar ese sonido, pero tenía la Sí, sí, yo inquietud de también me percaté. preguntarle, tenía la inquietud de preguntarle por qué se escucha esa sirena como muy intermitentemente y pues también la notaba usted como algo preocupada o así, por eso quería preguntarle eso. Ajá. No, lo que pasa es que yo vivo cerca de un batallón militar y entonces siempre pasa el helicóptero y con sus respectivos ruidos y pues a veces me pone un poquito nerviosa el hecho de que estamos altos. ¿No? Yo vivo en un apartamento pero no, la seguridad acá, les voy a comentar, aparte de eso, la seguridad acá es, si se quiere, bastante light, por decirlo así, porque hay poquita patrulla,
De hecho, para que a modo de anécdota y que se vean un poquito, cuando inaugurábamos